Ok, buenos días, hermanos, amigos. Dios les bendiga en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Deseamos que Dios te bendiga en este día, inicio de la semana. Deseamos que la gracia y la misericordia de Dios te alcance para bien. Muchas bendiciones. Estamos aquí hoy con la finalidad de llevar a cabo otro programa más de orientación bíblica y estudio bíblico para la salvación del alma y para el correcto caminar del cristiano. Ayer hablamos de varios temas. Ayer el tema principal era qué es el pecado y sus características. Hablamos del pecado ayer y dijimos que todo mandato del Señor que contiene condicionantes se convierten en pecados de muerte. Todo pecado que contiene condicionante o todo mandato que contiene condicionante porque tiene condiciones para alcanzar la salvación. Estos se convierten en pecados de muerte. Que Dios te bendiga. Hoy hablaremos sobre el verdadero arrepentimiento que conduce a la salvación. Amén. Te invitamos a que le dé like, a que comparta nuestros videos, escuche nuestros videos y además escúchelo hasta el final para bendición de su vida. Además te pedimos que comparta en el chat, díganos lo que piensas, lo que has entendido y cómo podemos hacerlo mucho mejor. Dios te bendiga grandemente en este día. Vamos a leer una porción bíblica, un verso de la palabra de Dios. Se encuentra en Lucas 3, 13, Lucas capítulo 13, versículo 3. Leemos: Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es la palabra del Señor. Este versículo que leímos corresponde a el pasaje bíblico donde Jesús estuvo, cuando empezó su ministerio, estuvo en la calle y un grupo le estaban contando del sacrificio que hizo Pilato con la sangre de un grupo de Galileo que mataron en aquella época. Pero Jesús entonces le responde y le dice: ustedes piensan que esos Galileos, porque murieron de esta manera y padecieron esta circunstancia, eran más pecadores que todos los Galileos. Jesús le dice: de verdad le digo que no. Que si ustedes todos no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Así que el arrepentimiento es un condicionante para la salvación. Nadie puede llegar a la salvación si antes no se arrepiente de sus pecados. ¿Entendieron? Nadie puede alcanzar salvación si primero no se arrepiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vendrá tiempo de refrigerio en la presencia de Dios. Es decir, tiempo de paz, tiempo de tranquilidad de espíritu que se compara a un refrigerio. Es decir, el hombre durante no se arrepiente y va a Dios y vuelve a Dios, su creador, no sentirá ese refrigerio de tranquilidad, de paz interna que gozamos los que nos hemos arrepentido y hoy le servimos al Señor. Muchos amigos, cuando se le habla del arrepentimiento, ellos piensan que es una mala palabra y que ellos no tienen de qué arrepentirse. Muchos dicen. Hay otros que sí entienden perfectamente lo que es el arrepentimiento, pero hay otros que resisten y se justifican diciendo que no tienen de qué arrepentirse y que inclusive se enojan porque se les está diciendo que deben arrepentirse. ¿Qué significa la palabra? La palabra en sí, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa devolverse.
devolverse, retroceder, cambiar de rumbo. Todo eso significa arrepentimiento, cambiar de dirección. Es por eso que cuando alguien te dice debes arrepentirte, lo que te está hablando es que las ideas que usted tiene aquí en su cabeza, estás mal. Por el rumbo que vas mal. Debes devolverte y buscar el camino correcto. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar de rumbo, cambiar de dirección, devolverse del camino en que vas y empezar a caminar el camino que manda Dios. Veamos, el verdadero arrepentimiento que salva, según la Biblia, no es solo sentir tristeza, porque hay personas que sienten tristeza en un determinado momento, sienten una profunda tristeza porque han pecado y saben que la consecuencia es terrible del pecado. Es decir, por ejemplo, la gente que han violado la ley, saben que han violado la ley, tienen miedo y el individuo en un momento dado siente una gran tristeza, pero esa tristeza no significa arrepentimiento. Esa tristeza que siente un ladrón, un asesino, un criminal, un violador, un adúltero, una adúltera, una persona que ha engañado a su esposo, a su esposa, cuando comete fornicación, esa tristeza no indica arrepentimiento, puede indicar vergüenza social. No quería que nadie lo supiera y lo saben y eso le da vergüenza y le produce pena, le produce tristeza y pueden llorar profundamente. Pero esa persona llora profundamente y tan pronto tiene la oportunidad vuelve y hace lo mismo. Porque la tristeza y la pena que se siente no es arrepentimiento. Porque usted se dará cuenta del arrepentimiento porque cuando la persona de verdad se arrepiente, lo que busca es inmediatamente a Dios. Porque sabe que Dios es el único que puede perdonar sus pecados. Amén. Sabe que Dios es el único que puede perdonar sus pecados y por eso busca a Dios. Así que no confunda lloro y tristeza, pena, como arrepentimiento. Ay, me apena mucho haber hecho eso, no volveré a hacerlo. Y la persona llora. Y la persona llora y sufre porque ha cometido lo que sabe que la ley no permite. Cuando un ladrón lo atrapan con la mano en el hecho, el ladrón llora y hasta pide perdón y dice que no lo va a volver a hacer, pero no es cierto. La policía sabe que no es cierto. La justicia sabe que no es cierto. El individuo lo que desea es su libertad. Y me imagino que muchos cuando ya obtienen su libertad se gozan y dicen, ahora que se va a robar, ahora es que se va a asesinar, ahora que se va a atracar, ahora que se va a hacer cosas, porque yo no voy a trabajar, porque yo no voy a hacer esto. Entonces, el ladrón, porque llora y pide perdón, no significa que está sintiendo un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Por eso entonces, el arrepentimiento genuino es el que produce el apartarse del pecado, haber sentido dolor por haber pecado contra Dios. Porque solo contra Dios se peca, contra los hombres y contra la ley se delinque. Así que, cuando el individuo peca y siente el peso de su pecado, lo primero que hace es volver a Dios, motivado por el amor y la fe en Jesucristo, que trae como resultado una nueva vida de obediencia y de llevar fruto, haciéndose posible por la gracia de Dios la expiación de sus pecados mediante el sacrificio de Cristo. Así que nadie que sienta pena, ay, perdón, me duele haber hecho esto, perdónenme. Y la gente lo perdona y a lo poco usted se da cuenta que sigue haciendo
lo mismo, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor, produce un dolor por haber pecado contra Dios. Tu conciencia te redarguye. Y si has pecado contra Dios, ¿a dónde debe ir? Debe ir a Dios. No un asunto meramente humano, que usted siente dolor o siente tristeza y pena por haber hecho eso o por haber matado a una persona, pero que usted no se encamina a aquel que puede perdonarte. Así que el arrepentimiento verdadero motiva al cambio. Tan pronto una persona está arrepentida verdaderamente, lo que hace es que vuelve a Dios. Se busca el camino para volver a Dios. Así que vamos a ver cuáles son algunas de las características del verdadero arrepentimiento. Número 1, produce cambio en el corazón. No es solo lamentar el pecado, sino produce una transformación interna que cambia la perspectiva sobre Dios y sobre uno mismo en el mundo. Se convierte en un mejor ciudadano, se devuelve del pecado, ama profundamente a Dios por el perdón de sus pecados y le pide a Dios no volver nunca atrás, y a partir de ahí vive una vida de arrepentimiento, se convierte a Jesucristo porque sabe que solo Dios le puede perdonar tan grande pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. A ver, otra característica número 2, motivado por Dios. El verdadero arrepentimiento es motivado por Dios. Proviene de la fe en Jesús. Es una respuesta a su llamado, guiado por la tristeza que es según Dios. Que el verdadero arrepentimiento proviene de Dios, de la fe en Jesús, y una respuesta a su llamado inmediato, guiado por la tristeza que siente, pero esa tristeza es la tristeza según Dios, es decir, la tristeza que me hace devolverme y mirar a Dios, y buscar a Dios, y entregarme a Dios. A partir de ese momento vas a enfrentar el rechazo de tus conciudadanos y amigos, de sus compañeros de estudios, compañeros de trabajo. En el momento que usted se arrepiente, se dan cuenta que usted se ha devuelto del mal camino y ya no los va a acompañar. Pues muchas veces eso produce en usted un rechazo de los demás. Pero no te preocupes. Es normal, porque ya si tú no vas a andar con la persona en aquellas cosas que hacía, en lo malo que hacía, si tú no vas a seguir caminando con ellos, pues es normal que tú vas a sentir un vacío de ellos. Vas a sentir que ellos te han dado la espalda, y después dirán también que tú los tienes aparte, que después que te convertiste al Señor, tú no te reúnes con ellos. Claro que es normal que sientan eso, no porque realmente tú tengas nada con ellos, sino porque ya tú te convertiste al Señor. Entonces tú cambias de rumbo, porque la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Ante todo íbamos a la misma dirección, al robo, al engaño, a la maldad, el mujereo, al hombrereo, la discoteca, salir a la calle a buscar diversión carnal. Diversión carnal. Pero ahora te convertiste, cambiaste de rumbo, así que ellos ven que usted no los acompaña ya en el mismo camino, y eso les parece como que usted le ha dado la espalda. Pero no es verdad, no le has dado la espalda. Al contrario, ellos sí te han dado la espalda porque ya saben que tú no eres de la misma dirección, no pueden salir contigo y hasta te insultan a veces. Pero si tú tienes un verdadero arrepentimiento genuino y tu motivación
perdón, tu motivación es Dios que quita tu pecado, entonces usted va a permanecer en Dios y va a seguir a Dios con la esperanza de que un día tus amigos también escaparán de esa vida pecaminosa y vendrán a Dios, y entonces seremos todos buenos hermanos y caminaremos y andaremos juntos. Tenga bien presente eso. Número 3. El verdadero arrepentimiento produce el apartarse del pecado. Implica una decisión consciente de dejar el mal camino y buscar el perdón de Dios, volviendo hacia Él, a Dios. Eso produce el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida de la vida de pecado, lo demuestra con que se aparta y se acerca a Dios. Se acerca a Dios. Así que, amigo, hermano, la palabra arrepentimiento no es un insulto. La palabra arrepentimiento, yo entiendo que a veces algunos creyentes dan la connotación como si estuvieran insultando a la persona cuando le mandan a arrepentirse, porque esperan, se lo dicen en un momento quizá que hay un altercado acerca del tema religioso, o acerca del tema de la iglesia, acerca de un pastor, acerca de un evangelista, acerca de ese tema de la Biblia. Entonces el amigo blasfema y el hermano le dice: arrepiéntete. Al usted decírselo así con ese ímpetu, y en un momento como ese, para el amigo, la amiga, piensa que usted lo está insultando. No, pero no es un insulto. El arrepentimiento es un condicionante para la salvación, para el perdón de los pecados. Si usted no provoca o no tiene un arrepentimiento genuino, pues sus pecados no serán perdonados, pues te condenarás. Por lo tanto, se convierte en un pecado de muerte, porque tiene condicionante que depende de nosotros, de nuestra acción. Me corresponde arrepentirme, me corresponde evaluar mi situación y decidirme por Cristo Jesús. Número 4. El verdadero arrepentimiento produce fe en la expiación. Es decir, es posible por la obra de Jesucristo, quien hizo posible el perdón y la transformación. Usted lo primero es que cree y tiene fe en eso, en que el sacrificio de Cristo para perdón de tus pecados o expiación de tus pecados, es real, y usted confía en eso y deposita su fe en eso, en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo. Número 5. El verdadero arrepentimiento produce frutos, lleva a una reforma real de la vida, a obedecer los mandamientos y a vivir una nueva vida. Cuando hay arrepentimiento genuino, esto nos lleva a una reforma real en nuestras vidas. Nos lleva a aprender a obedecer a Dios y a vivir una nueva vida, no solo en palabras, sino una vida verdadera en Dios. Por eso le quiero dar esta cita bíblica. En Mateo 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Jesucristo vino, él predicaba eso. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Dos condicionantes: arrepentíos y creed en el evangelio. Crea en el evangelio. Número 2. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis
el don del Espíritu Santo. O sea, cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, ¿qué es lo que produce? Produce deseo de servir a Dios y de bautizarse, de cumplir todos los mandatos que manda la palabra de Dios. Entonces dice, y entonces recibiremos el perdón de nuestros pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Amén. Número 4, a ver, sí, número 4, Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Entendieron? Pero la tristeza que siente una persona al cometer pecado, en él se produce una tristeza, pero una tristeza según Dios. Inmediatamente siente esa tristeza por haber pecado contra Dios. Esto lo lleva a un verdadero arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Algunos decían, no hay que arrepentirse. Bueno, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Usted no puede tener una tristeza que usted no haga nada por remediarlo. Va a producir tu muerte. Pero la tristeza que es según Dios, Dios santo. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Te conduce a Dios, el verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice Lucas 13:3? Dice, os digo, no antes, sino si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Decía Jesús por la muerte de los galileos que había matado Pilato. Dijo, no piensen que ellos eran más pecadores que ustedes. Así que si no se arrepienten, todos van a perecer. Él indica que el arrepentimiento es universal para todos. Así que número 6 y último, Romanos 2:4. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, ustedes ignoran, menosprecian la benignidad de Dios, la compasión de Dios y su longanimidad, es decir, su compasión y el prolongar tu vida en medio del caos. Piensas que Dios no te está mirando. Es decir, porque Dios no te ha matado y ha prolongado tu vida en medio del pecado, no significa que tú debas menospreciar la gracia de Dios, la riqueza de Dios, que ha tenido misericordia para contigo, su paciencia y su longanimidad para contigo. No ignore que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, usted lo hace ignorando que su bondad, su amor, es para guiarte al arrepentimiento. No ignore eso, amigo. Así que el verdadero arrepentimiento produce tristeza según Dios. Y esa tristeza según Dios produce arrepentimiento. Es a 2 Corintios 7:10. Produce arrepentimiento. Así que el verdadero arrepentimiento no es meramente tristeza, no es meramente sentir una tristeza, un dolor, un asunto que estoy llorando, pero usted ve que la persona no procura buscar a Dios, esa persona no está arrepentida. Porque cuando el arrepentimiento tiene que ver directamente con Dios y es un condicionante para la salvación, es un condicionante para el perdón, para la genuinidad, es un condicionante para el apartarse. Cuando usted no se arrepiente, usted no se aparta del pecado. Así que, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, comparta nuestros videos con otras personas y dígale que aquí hablamos de teología y teología bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos que ustedes estén bien en todo el día, estén caminando bajo la bendición de Dios y el que no, póngase debajo de su bendición.